Estamos en sistemas de referencia no inerciales, acelerados respecto a uno inercial. Y ahora vamos a tratar el caso de cuando un sistema de referencia no es de traslación, sino de rotación, girando, sistemas de referencia giratorios. Es decir, que la aceleración respecto a un inercial va a venir precisamente de la rotación. Bueno, entonces lo primero, vamos a delimitar un poco el problema. Vamos a considerar que no hay nada de traslación, únicamente rotación de lo siguiente. Tenemos un sistema, otra vez, tenemos dos observadores. Voy a poner aquí los ejes cartesianos para hacernos uno. Y aquí tenemos el observador, vamos a llamarlo, voy a intentar utilizar la misma notación que en el libro. S0. S0 va a ser nuestro sistema de referencia que posteriormente, cuando vaya por las leyes de Newton, cogeré y este será el sistema de referencia inercial. Ahora mismo me da igual porque lo que quiero ver es cómo se relaciona el movimiento de lo que vemos en un sistema de referencia en otro que voy a dibujar con este. Pero bueno, este posteriormente veremos el inercial. Y ahora tengo otro sistema de referencia. No es de traslación, es decir, que el origen, o sea que aquí tenemos, ¿no?, inercial, sería S0, está formado, ¿no?, por X, si queréis X0 y 0, Z0 y el origen. Y vamos a tener otro y hago coincidir los orígenes. ¿De acuerdo? Podría estar el origen en otro lado, pero es decir que no es de... Yo siempre puedo escoger de tal manera, ¿no?, el origen de coordenadas, que hacerlos coincidir. No hay ningún problema en eso. Entonces tenemos aquí en rojo, voy a llamarlo S, ¿no?, y tendremos pues aquí... Y en vez de utilizar, para utilizar la misma notación que en el Taylor, en vez de llamar a los ejes X y Z, y origen... o X' y prima Z', como hacía, y origen O', voy a utilizar la notación de vectores unitarios a lo largo de cada dirección E sub I. Es decir, que tendré E sub 1, si queréis este, ¿no?, un vector unitario, E sub 2, E sub 3, son los tres ejes que me determinan o me caracterizan las direcciones. Si yo tengo aquí la persona, ¿no?, entonces así podemos utilizar sumatorios de manera más fácil que si yo cogiese pues X y Z, que entonces tengo que continuamente coger el término X, el término Y y el término Z. ¿De acuerdo? O sea que la misma notación. Voy a intentar notación que en el Taylor. Vale, estupendo. Entonces ahora, ¿y qué es lo que está haciendo este sistema de referencia en rojo respecto al azul? Bueno, y a la inversa, por supuesto. Pues está girando. ¿Y cómo puedo determinar el giro? Mediante un vector velocidad angular. Y voy a denotar el vector velocidad angular con la que gira el rojo respecto al azul, S respecto a S0. En vez de utilizar omega minúscula, voy a utilizar omega mayúscula. Omega mayúscula. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos aquí un vector, pues como sea. Entonces, en torno a este vector está girando el rojo respecto al azul. Es decir, que están girando todos los ejes, en particular los ejes E1, E2 y E3, los ejes EI, están girando con una velocidad angular, omega,
en torno a este eje. El eje de rotación viene dado por el vector velocidad angular omega. Y el sentido de giro y la magnitud, pues, por el módulo y la regla de la mano derecha. ¿Algún problema con eso? Va. Posteriormente, ahora al principio, diré en el momento en el cual es importante, uno diría omega puede cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, que se cambia a lo largo del tiempo su dirección y su magnitud. Entonces, omega en este instante sería en un instante t y sería el eje instantáneo de rotación. ¿De acuerdo? Entonces cambiaría y en algo, digamos, afectaría ese cambio en algún momento a algo. Pero veréis que cuando trate este caso lo limitaré a giros uniformes, es decir, que omega será constante. ¿De acuerdo? Es decir, que será un eje fijo, girará en torno a ese eje si es constante, por lo tanto la magnitud y el sentido también. Y os indicaré en qué momento, cuando digo, haré uso de esto. Vale, pues vamos otra vez, buscamos, lo que necesitamos es, el objetivo de la segunda ley de Newton, la aceleración. Entonces necesitamos primero la velocidad, es decir, la posición primero, y de la posición a la velocidad, y de la velocidad a la aceleración. En el punto este 9.3 que os estaba enseñando aquí hace un momento, ¿no? El vector velocidad es justo lo que acabo ahí. Si queréis echarle un vistazo, simplemente nos está diciendo cómo está girando cualquier cosa respecto a ese eje. Y lo que vamos a utilizar es la relación que ya he utilizado con vosotros, ¿no? Cuando tenemos un vector que está girando en torno a una dirección del espacio con una velocidad angular, en este caso, en general está hablando omega, pues entonces su velocidad será omega por r. O sea que voy a usar esto. Quería enlazar ahí porque es ahí donde... Y esa es muy importante. Y la voy a usar naturalmente. Fijaos que aquí la notación también nos viene. Entonces, en la práctica, omega denota normalmente un desconocido, mientras que omega mayúscula, la velocidad angular, es un dato. Es decir, por ejemplo, para la rotación de la Tierra, pues uno utilizaría como vector velocidad angular omega mayúscula, pero eso es notación. O sea, que da igual omega minúscula, omega mayúscula, siempre que uno deje claro a qué se está refiriendo. Bien. Entonces ahora necesitamos precisamente ver cómo son los cambios del vector de posición respecto al tiempo para tener la velocidad. Eso significa que también podríamos hacerlo no para un vector de posición, sino para cualquier vector. Es decir, cómo son los cambios respecto al tiempo que ve un observador, el S0, y cómo son los que ve el observador S. La relación entre ambas cosas. Vamos a ver. Pues voy a utilizar lo mismo, que es, voy a tomar un vector cualquiera, vector Q. ¿No? Un vector. Puede ser el vector de posición, pero puede representar cualquier cosa. Y queremos ver cómo son los cambios relacionar, no relacionar. Los cambios en el tiempo de Q vistos por S0 y S. Entonces ahora viene el momento también, aquí es más importante todavía que en lo que hice, darse cuenta. Los cambios son las derivadas, es decir, que lo que queremos hacer son derivadas temporales, naturalmente de Q en este caso. Ya, pero de alguna manera tendremos que dejar claro esos cambios respecto a qué sistema. Entonces en el Taylor, como en otros sitios, o de otras maneras o de otras notaciones, pero utiliza una notación así entre paréntesis, diciendo, bueno, si son los cambios respecto a S0, entre paréntesis, son los cambios temporales del vector Q, perdón, esto es un vector, en el tiempo vistos por S0, o los cambios del vector Q respecto a S. ¿De acuerdo? Esa es la notación. Entonces lo que queremos ver es qué relación hay entre estas dos cosas. Muy bien. ¿Cómo podemos poner el vector Q?
Fijaos que el vector en sí es el mismo en cualquier sistema de referencia. Es decir, que si yo tengo aquí este o tengo este otro, el vector Q podría ser este vector. Es un vector, es una dirección en el espacio. Lo que sí ven diferente son las componentes. Las componentes son diferentes, porque tú estás proyectándolo en diferentes direcciones del espacio. Pero el vector en sí es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo tengo dos opciones o tengo dos... podría hacerlo de dos formas. Ponerlo en función de las componentes de S0 o de las componentes de S. Voy a ponerlo en función de las componentes de S. Entonces tendré Q, tendremos, voy a ponerlo con el, ya en notación sumatoria, desde igual a 1 hasta n, y las componentes las voy a llamar Q sub i. Q sub i, por el vector unitario en cada dirección es sub i. Por eso es más cómodo este tipo de notación que utilizar x y z. Si no, tendría que poner qx por i más qi por j, y por eso es más. Bien. Y entonces, vamos a ver. Voy a hacer cómo son los cambios en el tiempo de q, que es un vector cuyas componentes son estas respecto a s, estas son, ¿no? Voy a ver cómo son los cambios respecto a S0, de ese vector. Voy a hacerlo. Es decir, que tengo que hacer la derivada de todo esto. Si queréis lo pongo aquí, de S0, de todo este trasto. Ah, 3, n no, pelines, 3. De Q sub i. Eso. Bueno, si he puesto la derivada, lo metemos dentro del sumatorio. Es decir, que tendremos para el primer término, el segundo y el tercero. En cada uno de los términos tenemos un producto, ¿no?, de un escalar y un vector, pero me da igual lo que sea. Es decir, que tendremos que aplicar las reglas de derivación, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, que tendremos aquí sumatorio desde igual a 1 hasta 3, la derivada de Q sub i con respecto al tiempo, que ve S0, por E sub i más sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de Q sub i por la derivada de E sub i con respecto al tiempo, que ve S0. ¿De acuerdo? O sea, la derivada del primero. Muy bien. Y ahora vamos, me voy a poner en otra pantalla. Para que no se me olvide respecto a... Y ahora, lo primero. Vamos a por el primer término. Entonces, ahí, cada uno de ellos, de esos tres, lo que tengo es los cambios en el tiempo de una componente. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿es diferente lo que nos tenemos que preguntar? ¿Es diferente lo que ve S0 de lo que ve S? Fijaos, lo que está, imaginaos la persona que es S, ¿no? Y dice las componentes del vector Q en mi sistema de referencia son A, B, C. ¿De acuerdo? Y lo dice en alto, y el de S0 lo está escuchando. Coge el cronómetro y mide los cambios S, y los dice en alto. Dice, pues, la componente a lo largo del eje dado por E1 es tanto, el de E2 es tanto, el de E3 es tanto, y el de S0 que está escuchando toma nota. ¿Qué cambios creéis que es diferente? No, por supuesto, son los mismos. Es decir, los cambios de las componentes son los mismos en S0 que en S. De las componentes, no del vector, de las componentes. ¿Vale?
Eso quiere decir que aquí puedo sustituirlo. Qué manía con el n, jopelines. Hasta 3. Eso. Ya veis que aquí lo mismo. Bueno, y ahora vámonos a por este otro trasto. Por lo pronto me tengo que preguntar qué es lo que ocurre, si es que lo puedo expresar de alguna manera fácil, cómo son los cambios temporales de cada uno de los vectores unitarios con respecto al tiempo que observa S0. ¿Qué es lo que está viendo S0 de esos vectores unitarios? Que están girando. Están girando, es una rotación. Fijaos que el módulo no cambia, es 1, sigue siendo 1, son unitarios. Lo único que están haciendo es rotar, es decir, que por ejemplo, podríamos dibujarlo de alguna manera. Si yo tuviese aquí, este fuese omega, y este fuese, por ejemplo, E1, entonces lo que está haciendo naturalmente E1 es rotar a lo largo. Está rotando, girando, es decir, que está dando la forma de un cono, la pared lateral de un cono. Claro, pero nosotros ya sabemos lo que ocurre con un vector, claro, es un movimiento circular lo que está haciendo el extremo del vector, ¿no? Eso significa que entonces la derivada para cualquiera de ellos de sub i con respecto al tiempo en S0 lo puedo expresar con la relación tan importante, ahora no omega minúscula, que no se me vaya el boli, sino omega por eso. Es muy, muy, muy importante. Os paso que no lo entendáis, pero si alguien os pregunta después de asistir a clase, los que no vienen a clase, por supuesto, pueden decir misa, lo que quieran, pero hombre, vosotros que estáis aquí, está bien que no me digáis no lo he entendido, pero sí lo habéis escuchado, ¿no? Para que por si acaso, arriba, como lo voy a grabar y lo voy a subir, si no, le diré, pues mírate mi canal de YouTube y así aumento el número de clics a la persona que me lo diga. Que no es que haya pasado nada malo, sino, digamos, el año pasado hubo ¿no?, de ponerse de acuerdo de, oye, en teoría una cosa muy bonita para no repetir cosas, que no falten cosas, ¿no? Por supuesto, esto es una cosa muy importante para vosotros, la rotación. Claro, el problema es cuando se pasa de largo y no se ha oído o no se viene a clase. Entonces, eso me importa un pimiento lo que digan. Porque ese es su problema, no mi problema. Mi problema es, a mí también me gustaría que se diesen otras cosas, pero bueno, no pierdo la vida, ya no pierdo el tiempo con eso. ¿Me entendéis? Quiero decir, porque si no, no hay manera de vivir, ya soy bastante nervioso con eso. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? Eso, entendido o no entendido, lo habéis escuchado. Es un país raro. Lo importante es que se haya escuchado, no que se haya entendido. Pero bueno, así es. Vamos a ponerlo aquí, detrás, ya que teníamos. Y en negro. Más, entonces tendremos aquí sumatorio, desde igual a 1 hasta 3, Q sub i, y ahora, hombre, omega por eso. Y lo pongo, no hace falta que lo ponga entre paréntesis. Bueno. Bien, igual. Esto, ahora todo de una manera más concentrada. Ahora que tendremos ahí, ¿cómo puedo llamar yo a todo eso? Eso es cómo está variando el vector. Ahora sí, cómo varía el vector Q respecto a ese. Fijaos que he dado un pasito intermedio, es decir, las componentes son, los cambios en el tiempo de las componentes son lo mismo en uno que en otro. Perfecto. Entonces lo he escrito y ahora estoy dando el paso de decir, todo esto, por supuesto, es lo que vería como cambio del vector Q por S. Claro, porque ahora si lo pensáis un segundo, S no ve que sus vectores cambien en el tiempo. Ahí viene. Es decir, que la variación temporal respecto a S está toda concentrada en el primer término. Claro, es entonces el segundo el que te está diciendo
¿qué es lo que tienes que añadir para relacionar los cambios de uno con el otro? Fijaos, aquí tenemos uno. Los cambios del vector Q respecto a S0, el primer término son los cambios del vector Q con respecto a S. Y esto es lo que hay que añadirle para tener la relación. Y ahora vamos a ponerlo también pues, de una manera más concentrada. ¿Esto cómo lo podemos poner? Pues si metemos Q sub I aquí dentro, lo puedo poner donde me dé la gana, pues sería omega por Q sub I E sub I. El omega es el mismo para todos, saco factor común. Por el sumatorio de Q sub I por E sub I, que es Q. Porque Q, recordad que lo había puesto, ¿no? En función de las componentes de S, como es decir, sí. En el, perdona, que no te he escuchado. En el último término. Sí, en rojo. Es una S solo. Es decir, ahora de palabra. Los cambios, y aquí me falta un... ¡Qué asco! Los cambios del vector Q, menos mal que lo iba a decir de palabra, si no... Los cambios del vector Q en el tiempo que ve el observador S sub 0 son igual a los cambios que ve el observador S del vector Q más omega vectorial por Q. Y esto es válido para cualquier Q. Bueno, estamos desde el punto de vista de... Nosotros somos, a ver si os dais cuenta, nosotros somos S sub 0. El peringao que está girando es otro. ¿De acuerdo? No sé cómo decirlo así. Por supuesto que se puede hacer al revés. Pero entonces, ¿cómo es lo que ve ese que está haciendo S sub 0? Que gira. ¿Y que gira con qué velocidad angular? Justo con menos omega. ¿Vale? Es decir, vosotros... Yo... ¡Ay! ¿No? ¡Ay, qué bien! Está engrasado. Se podía hacer alguna cosa. En cuanto vuelva a endurecer los abdominales y pueda levantar las piernas como Dios manda. Me dejó muy clavado el catarro ese. Estoy como los motores estos viejos. Está arrancando, pero no termina de arrancar. Ya solo 2 o 3 veces por semana. Y para ponerse cachas a mi edad es lo que más... Jopelines. En cuanto es deprimente, así, off the record, aunque quede grabado. Que ver, eso sí se nota, es decir, como antes decía, te tirabas 3 semanas sin hacer nada y bueno, pues luego lo notabas, pero te ponías otra vez en forma rápido. Ahora es jopelines. Y encima tienes que tener cuidado con no lesionarte, con 4 pijadas que haces. Bueno, un poco más que pijadas, pero bueno. Hombre, todavía os miro, a ver el año que mire y diga, tengo que tener cuidado que me van a comer vivo. Es como el león, ¿no?, que se ha hecho mayor. Todavía ese momento creo que, hombre, todavía no. Siempre lo digo en broma, es una broma. Antes de empezar el curso, entre compañeros y gente conocida así en el gimnasio, digo yo vengo aquí, sobre todo fuerte en septiembre, o en agosto, ahora que empezamos antes, digo, porque hay que dar buena impresión física. Porque uno sabe que ha sentado, ¿no?, y siempre tiene uno la tendencia de machacar al débil. Una tendencia del alumno, del estudiante, ¿no? Muy loable, iba a decir, ¿no? Una persona sorda, medio ciega y tal, entonces le empiezas a tirar arroz o cosas de esas, o a hablar mal, delante de él. Entonces todavía quiero decir, así físicamente es como decir, cuidado. ¿No? Es una forma fina de decirlo físicamente todavía. Pero bueno, no es una broma, quiero decir. No es... Pero luego me decís, yo creo que sí, ¿no? Que el aspecto físico, más que... Bueno, mi mujer es más bien partidaria de los de la corbata.
Se cabrea cuando vengo en zapatillas de deporte. Que conste que me conoció con zapatillas de deporte, ¿eh? O sea, que no... Entonces iba siempre en zapatillas de deporte. Pero bueno, los de derecho ya sabéis cómo son. Joder, unos coñazos. Y es verdad o sea, si vas bien vestido, con corbata, con traje, siempre he pensado, el primer día tengo que venir con traje. Corbata quizás no, pero bueno, un traje, ¿no? El de boda, pues por lo menos, que estaba bien. Iba a decir, vale, pero oye, que no lo logro nunca. Siempre el primer día digo, me da una pereza de, ostras, Pedrina. Pero es verdad, yo soy más bien partidario de la parte física. Es decir, si marcas el músculo en ese momento, yo creo que a lo mejor te defiendes mejor más tarde. Ellos creen que si vas con la corbata, ¿por qué será estos de la pasta? Que impone más. Que seas físicamente, ¿no? Fumando como fuman todos y están hechos todos un asco. Madre mía. Bien, con muchos saludos para los de derecho. Después de esta pequeña pausa y disquisición sobre diferencias entre la forma de pensar de los de ciencias y los de letras, vamos a continuar. Tenemos esto. Y ahora, por supuesto, Q puede ser cualquier cosa. Cuando estaba girando, que fue ese el momento, para que veáis que ya está un poco... Se me pasa muchas veces, eso me pone muy nervioso, pensar que ya he llegado a ese momento. Fijaos, yo sí giro así, ¿no? Como estaba... Entonces, vosotros veis en el sentido... Pero yo estoy viendo cómo giráis vosotros en el sentido contrario. Por eso decía lo de omega y menos omega. Y ahora vamos a, naturalmente, a utilizarlo esta relación general. Es decir, que nosotros, incluso la voy a poner un poco más, esto mismo que he puesto. Voy a sacar factor común a ese operador, que llegado no la derivada temporal más omega por, voy a sacar factor común Q y lo pongo fuera. Es decir, que tendría, otra vez escrito, un poco diferente. S0. Tendría... ¿Veis? Un pequeño paso, es muy pequeño. Pero claro, uno dice, si es para cualquier Q, entonces lo que estás haciendo es operar la derivada temporal respecto a S0, pues únicamente será y ahora se lo aplico a lo que me dé la gana. Bueno, se lo vamos a aplicar, lo aplicamos al vector de posición. Es decir, que otra vez tenéis que tener en cuenta que es un vector, es decir, que si yo tuviese aquí los dos sistemas de referencia, el vector de posición, es decir, el cuerpo se encuentra en esta posición, por ejemplo, es un vector, es el mismo para los dos. Lo que son diferentes son o sea, otra vez el mismo rollo, desde el principio. Queremos ver la velocidad, y ahora queremos relacionar la velocidad que ve S0 con la velocidad que ve S. Es decir, que aquí tendremos la derivada con respecto al tiempo del vector de posición, S0, se lo aplicamos a todo esto, la derivada con respecto al tiempo, incluso en el Taylor pone una notación que se suele usar, de hecho por lo menos no sé si su origen debe ir más allá, pero en la bibliografía que utiliza el Taylor utiliza un libro de una persona, el Kibble, que es más mayor que él, simplemente, es decir, y este tiene ya años, bien, sí, más mayor, que fue el libro que utilicé yo en mis años de estudiante, de mecánica, en la asignatura de mecánica. Entonces me acuerdo muy bien de, mira cómo utiliza la misma, y me acuerdo en este momento cuando me dijeron la notación. Todavía se puede poner más concentrado y decir los puntos que denotan derivadas temporales, se los reservamos a este. Entonces se podría poner, ¿no?, la derivada de R con respecto al tiempo,
que ve ese 0 y la flecha me está tocando las narices ahí. El punto como derivada temporal. ¿Veis cómo todavía queda más concentrado? R punto más omega por R. Pero ese, claro, si uno no se da cuenta de que ese punto son tiene que quedar claro, son las derivadas temporales del vector en el sistema de referencia ese giratorio es. ¿Vale? Eso para que cuando lo leáis, pues sí, también que no os extrañe esa notación. Yo creo que no la necesitaremos así. Entonces tendremos aquí, fijaos, este término es la velocidad que ve ese 0, esta es la velocidad que ve S, y este es el término que relaciona los dos. Y ahora uno diría, ahí, fijaos, viene un momento delicado y dice uno, ya, pero omega y R, ¿respecto a quién? O sea, vuelvo a insistir, fijaos que os dije, pues la contestación os la he dado, pero en este momento uno pensaría, bueno, sí, esos dos los tengo claro, uno es respecto a, pero omega y R, que voy a hacer el producto vectorial, ¿respecto a quién? ¿Entendéis la pregunta? Son vectores. ¿Ven? Los dos vectores son los mismos en los dos sistemas de referencia. Lo que son diferentes son las componentes. Que yo lo quiero calcular, ese producto vectorial en ese 0, entonces me cogeré las componentes de ese 0. Que lo quiero calcular en el sistema de referencia S, pues entonces tendré que poner omega, sus componentes en S, y R, sus componentes en S, y cojo el determinante para calcular, si lo hago en cartesianas, y voilà. ¿Habéis visto el pequeño ahí? Dije, voy a decir, porque uno piensa y dice, bueno, pero son dos vectores, y ahora ese R y ese omega respecto a quién. No, son dos vectores, como este. Es la misma dirección en el espacio y el mismo sentido. ¿Cómo lo ves tú si estás más tumbado o no? Lo que estás viendo realmente no es que el vector gire, porque es una dirección en el universo, iba a decir. Son sus componentes. Lo que estás viendo diferente. Vale. Pues ya tenemos. Y esta, pues, para problemas en los cuales he hecho aquí uso de que omega tiene que ser constante. No. Todavía no. O sea, que esto sería válido para el vector velocidad angular instantánea, la velocidad angular instantánea. Y ahora vamos a por la aceleración. Vamos a por todas. A por la aceleración. Entonces, la aceleración tendremos, ¿no? Para ver la aceleración uno dice, pues la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Vale, en ese 0, pues, entonces será la derivada, esta es la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Estoy a la parte izquierda de la igualdad. Las variaciones del vector velocidad con respecto a ese 0. Entonces tendremos ese 0, eso no tiene ningún problema. Y ahora vamos a ver qué hacemos con lo de la derecha. Entonces ahí tendríamos la derivada temporal con respecto a ese 0, que es lo que tenía en la derecha. Voy a ponerlo entre corchetes. Voy a ponerlo también con la derivada, no el punto. Derivada de R con respecto al tiempo, respecto a S, más omega por R. Eso es lo que tenía. La derivada temporal con respecto a ese 0, la derivada temporal con respecto a ese 0, estoy en el segundo paso, y ahora digo, ya, pero tú lo que quieres es en S. ¿Cómo puedo expresar esto? Por eso lo puse en la forma, visteis hace un momento que dije saco factor como un Q, y luego digo, realmente lo que estáis haciendo es una operación. La operación de hacer esto lo tendré que sustituir, voy a ponerlo en azul, en otro lado, si queréis. Tendrá que ser la derivada con respecto al tiempo, entre corchetes, todo este trasto. Con respecto a S,
que no me equivoque, más omega por. Todo esto es eso. Y ahora está actuando sobre todo esto. Genial. Pues vamos por partes. Tendremos que cogernos lo primero, aplicárselo a todo esto, más lo segundo, aplicárselo a todo eso. Vamos a por el primero. El primer es como decir el primer término por el primer término. La derivada con respecto al tiempo respecto a s de esto. Eso es la derivada segunda, ¿no? Derivada segunda de r con respecto al tiempo dos veces respecto a s. Este por este. Ahora tendremos la derivada con respecto al tiempo respecto a s de omega por r. O sea, es una derivada de un producto. Ahora es donde viene el momento de... Ahí tendría que hacer, en general, veríais la derivada del primero, es decir, la derivada de omega con respecto al tiempo respecto a s, por r, más omega por la derivada con respecto al tiempo respecto a s de r. Pero hemos dicho que omega es constante, por lo tanto, únicamente tenemos el segundo. Ahora sí, ahora, en este momento, es cuando hago uso de que omega es un giro uniforme. Y entonces tendremos únicamente omega por la derivada con respecto al tiempo de r en s. Plin, plin. Y ahora, voy a ponerlo en otro color, en rojo si queréis. Ahora, esto por todo eso. Tendremos, hombre, omega por todo eso, pues dos veces. ¿Veis que tengo el mismo término? Omega por todo esto. Es lo que tenía antes, dos veces. Entonces, una vez de antes, otra de ahora, dos veces. Esto es un 2. Más, y ahora me queda omega por r. Cuidado, aquí es importante decir qué operación haces primero, porque omega por omega naturalmente sería 0, un vector multiplicado vectorialmente por sí mismo, por cualquier vector que tenga la misma dirección en el espacio es 0, producto vectorial, por lo tanto es omega por omega r. Y ya está. Y ahora, la aceleración respecto a S0 es la aceleración. Aquí ya estamos llegando a entender la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. La aceleración respecto a S0 es la aceleración que ve S, la aceleración que ve S0 es la aceleración que ve S, más el primer término, dos veces omega. ¿Qué es esto? La velocidad. Vamos a ponerlo todavía más igual. Igual. O vamos a ponerlo todavía la aceleración que ve S0. Será la aceleración que ve S más dos veces omega por la velocidad. ¿Qué velocidad? La que está observando S más omega por R. Este término es el que se conoce como término de Coriolis. Y este término realmente es el término centrípeto. Habrá que hacer la operación y ver que está apuntando hacia adentro. Fijaos que me cuido mucho de decir centrífugo todavía porque eso es incorrecto. Si hacemos ahora un pequeño dibujo, veremos cómo ese vector, el resultado de eso, está apuntando hacia dentro, es decir, perpendicular en la dirección perpendicular al eje de rotación y hacia adentro. En cuanto lo pase al otro lado, pasa a ser centrífugo. Y ahora vamos a... ¿Vale? No os preocupéis que hacemos algún ejemplo de aplicar esto.
Pero aquí es la aceleración en S0, y ahora es cuando viene, en algún momento tendré que decir cuál es inercial y cuál no es inercial. Ahora diremos dentro de un momentín que este término, que ese sistema de referencia S0 es inercial, es decir, que entonces si tengo esto por la masa será igual a la suma de las fuerzas reales. Y lo que estaba diciendo, que haremos algún ejemplo para ver cómo le podemos, en caso práctico, decir cómo pones todos esos vectores funcionan. O sea, que no quede así tan seco. Vale. Bien, y ahora aplico, ahora sí digo, S0 es inercial. Eso significa que es válida la segunda ley de Newton, las leyes de Newton. Es decir, que la suma de las fuerzas, voy a ponerlo, fuerza neta, suma del vectorial de las fuerzas reales, de las que existen, de las de verdad, de las que está haciendo alguien sobre mi cuerpo problema. Ahora estoy pensando, estamos hablando del vector de posición, ¿de qué? De un cuerpo. Estamos viendo la velocidad en un sistema y la aceleración. ¿Quién es el que está provocando? ¿Qué es lo que está provocando esa aceleración? Naturalmente, tenemos las fuerzas reales. Entonces nos dice Newton, la suma de las fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración en ese. Eso es válido. Esto no es válido. Esto está mal. Vamos, está mal el poner el igual. Realmente está bien poner que no es igual. No decir dos veces no, que sí. Eso sobre todo, en español se dice muchas veces dos veces no y quieres decir no, ¿no? Algunas veces. Y cuando uno, por ejemplo, me pasaba en Alemania en alemán, el problema de, naturalmente, pensar en español e intentar traducirlo literalmente al alemán, o al inglés que pasa lo mismo. Entonces te miraban así como diciendo, ostras, este tío, ¿qué dice? Porque le estabas diciendo justo, ellos entienden, son como máquinas, son setas y son máquinas. Yo creo que son robots por dentro, no tienen pocos sentimientos. Entonces uno dice, no, no, tal, y te miran diciendo, menudo. Pues eso es lo que quiero decir. Cuando ponía distinto, que está mal, estaba pensando justo, ese es el momento donde estás metiendo la pata, está bien. Vale. Pero sabemos si esto es cierto, porque es inercial, S0, y eso lo estoy diciendo en el enunciado, he hecho experimentos y sé que es S0, entonces se cumple eso. Entonces tendremos, sí podremos sustituir. Claro, y ahora sustituyo todo esto para ver qué pasa, qué es lo que tengo que hacer para poder aplicar alguna chapucilla y que me salga eso de suma de fuerzas o términos que tienen dimensiones de fuerza igual a la masa por la aceleración también en ese sistema de referencia. Entonces tendremos aquí la aceleración que Bs, voy a ponerlo así, S, más que teníamos dos veces omega por V, que Bs, esto pone un poco nervioso no poner corchete, más omega por R. Ya veis que ahí no pongo S, por la misma razón que os pregunté antes, oye, ¿qué hacemos con omega y con R? Son vectores, son una dirección del espacio. Lo mismo en un lado que en el otro, lo único son las componentes a la hora de tener que hacer el cálculo. Como nosotros lo que queremos dejar a un lado es la masa por la aceleración, pues entonces tendremos reales y los dos términos pasan restando. Pasan restando, pero como a mí me gusta poner suma de vectores, a mí y a todo, para poder seguir diciendo suma, la suma vectorial de fuerzas, porque naturalmente todos los términos tienen dimensiones de fuerza, todos. Masa por aceleración tiene dimensiones de fuerza, todos. Entonces voy a seguir poniendo más. Yo tengo una manía, que en el libro no, que realmente es más
Es decir, bueno, cambiarle el signo en el producto vectorial es intercambiar el orden. Pero ahí es la memoria, porque la memoria se aplica para todos. También uno tiene gustos, yo también. Y claro, yo siempre me he acostumbrado omega por v, omega por r. O sea, menos omega por v, menos omega por r. De todas maneras voy a ponerlo como en el libro, intercambio los términos, y entonces tendré aquí 2 veces v por omega más omega por r por omega igual a la masa por la aceleración que veis. Este término vamos a borrar por aquí. Este término y me faltó la masa, multiplicarlo todo. Que tenía la masa. Y os quedáis callados como muertos. Este término, esta es la fuerza de Coriolis. Dos m v por omega es la fuerza de Coriolis, y este término m por omega por r por omega, esta es vamos a ponerlo en mayúsculas por lo importante, la fuerza centrífuga. Y vosotros os han machacado, os hecho problemas, os han hecho pensar en la fuerza centrífuga, siempre únicamente en problemas en los cuales tenéis la fuerza centrífuga. Coches tomando curvas, la Tierra girando. ¿Por qué era eso? O sea, ¿por qué en ese momento no cogí la fuerza de Coriolis? Porque en esos problemas siempre había una característica, que los cuerpos en ese sistema giratorio, respecto a uno inercial, por ejemplo, ahora todos vosotros sois los cuerpos problema, y la Tierra es el sistema de referencia giratorio. ¿Nos estamos moviendo respecto a la Tierra? No. Lo que significa que entonces, si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton en este sistema de referencia, la Tierra, tengo que sumar las fuerzas reales, más 2 términos, en principio, que son, estos no los está ejerciendo nadie. No hay nada, no son reales, son ficticios, son pseudofuerzas, son fuerzas inerciales. Son términos que tengo que añadir yo para poder seguir lo de decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En el que respecta a la fuerza de Coriolis, claro, la velocidad que tenéis todos vosotros, como yo ahora mismo, es 0 respecto a la Tierra, por eso Vs, la velocidad en ese sistema de referencia. Por lo tanto, este término es 0. Únicamente tendríamos este término, la fuerza, suma de fuerzas reales más la fuerza centrífuga, igual, claro, y ahora uno diría, igual a la masa por la aceleración en este. Si no te estás moviendo en este sistema de referencia, entonces también es 0. Es decir, que tendríais ahí el equilibrio de fuerzas. Suma de fuerzas reales más la fuerza centrífuga igual a 0. Únicamente en ese tipo de problemas. En el momento en el que haga yo esto, o deje caer la tiza en el aire, en el momento en el que adquiera una velocidad, entonces ya, si hago eso y solamente tengo en cuenta este término,